Hola, buenos días. Muchas gracias por asistir a la rueda de prensa del Observatorio Agroalimentario de Castilla y León, que hace Ecoestudios, el Servicio de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora. Es el sexto análisis del sector agroalimentario que hace el colegio y, como siempre, hacemos una pequeña realidad de lo que está habiendo en estos momentos en nuestra región para después intentar ver, sobre todo esta vez, vamos a hablar sobre el impacto que tienen que tener los fondos europeos, porque nos van a llegar, pero tenemos que saber un poco la realidad económica y, sobre todo, empresarial que tiene en estos momentos el sector tanto de la agricultura como de la industria agroalimentaria. Es importante saber que Castilla y León tiene 90.000 explotaciones agrícolas, por tanto es una de las comunidades autónomas más potentes en el ámbito agroalimentario. Las tierras de cultivo son un 38% de toda la superficie, que es la más grande de las comunidades autónomas que tiene España, y el terreno forestal es un 31,72%. Es importante partir de estos porcentajes para saber la importancia que tenemos dentro de lo que es el ámbito territorial. El peso de la agricultura y de la ganadería en el Producto Interior Bruto, la riqueza de Castilla y León, representa el 4,09% y la población activa, sin embargo, ha disminuido en un 14,81% en el último año. Significa que la gente, las personas, no se dedican a lo que es el campo, la agricultura, y por tanto es un problema de despoblación, en primer lugar, y de envejecimiento que hablaremos posteriormente. El tamaño de las empresas, pues, está muy atomizado. El tamaño de las empresas, el 99% de las empresas que se dedican al campo y a la industria agroalimentaria son pequeñas y medianas empresas. Es uno de los grandes deficiencias que tiene Castilla y León. Las microempresas son el 96,10% aproximadamente y la pequeña empresa supone el 3,37%, muy igual, muy parejo a lo que es el resto de España, ¿no? Y abundan sobre todo microempresas en el sector de servicios y en el sector del comercio al por mayor y al por menor ligadas a la alimentación. Es importante decir, el año 2020 es un año muy representativo porque hemos tenido a partir del 14 de marzo el efecto de la pandemia, una paralización total de la actividad económica a nivel mundial, pero fundamentalmente dentro también de lo que es Europa, España y Castilla y León. Sin embargo, las exportaciones del sector agroalimentario de Castilla y León se han incrementado. Incrementaron un 4,48% con respecto al 2019 y había un 4,10% más de empresas exportadoras que se lanzaban a la exportación, aun con el impacto de la COVID, que se había paralizado ostensiblemente en lo que era la actividad económica. Sin embargo, las importaciones sí que disminuyeron. No había demanda interna, no había consumo y, por tanto, las importaciones disminuyeron pues, un 2,89% con respecto al 2019 y desaparecieron 0,84% de empresas importadoras debido a la demanda y a la falta de consumo. El saldo es positivo, el 14,03% de un saldo de exportación. La balanza comercial arrojó un saldo positivo del 14,03%. Y las tres provincias que más exportaron de la comunidad, primero fue Burgos, con un 20,33% de las exportaciones, del peso de exportaciones, Valencia con un 16,30% y Valladolid con un 15,88%. Bien, ¿dónde dirigimos nuestras exportaciones? También es importante. Nosotros dirigimos nuestras exportaciones fundamentalmente a dos países de la Unión Europea, Portugal y Francia. Y después viene China, que China está creciendo de una forma desorbitada. Se han incrementado las exportaciones en el último año, en el año 2020, en un 85%. Por tanto, estamos creando una burbuja, podríamos llamar, atendiendo a los efectos que está habiendo en estos momentos de exportaciones dentro de China. Estamos concentrando prácticamente nuestras exportaciones y potenciándolas fuera de lo que es la Unión Europea. Entre los tres países, Portugal, Francia y China, representa el 42,5% de las exportaciones de Castilla y León. Y de los países que importamos, pues fundamentalmente son también Francia y Portugal y Países Bajos, ¿no? Y entre estos tres países se importan el 43,5% de las importaciones de alimentos. Esta es la realidad, que no es mala, porque evidentemente hemos tenido una potenciación del sector agroalimentario que digamos que ha cubierto la esencialidad en una época de pandemia y de confinamiento que es muy importante. Por eso Castilla y León en el ámbito agroalimentario quizás sea
uno de sus mayores retos y oportunidades, como veremos posteriormente con respecto a España. Bien, la industria agroalimentaria ha sido o es determinante en el ámbito rural y unimos un poco el tema de la despoblación y del envejecimiento. Lo que sí que es cierto es que tenemos una realidad poblacional que siempre insistimos y que tenemos que no olvidarnos de ella, ¿no? Castilla y León tiene un grave deterioro demográfico que es palpable, es público. Castilla y León ha perdido el 0,48% respecto al año 2019 de población y la población está muy envejecida. ¿Por qué? Porque la media de edad es 48 años. España tiene una media de edad de 43 años, por tanto tenemos 5 años más de envejecimiento con respecto al resto de España. Y si nos fijamos en la población, un cuarto de la población, el 25,54%, tiene más de 65 años con todo lo que esto conlleva de coste social, coste sanitario, pensiones, etc. La pérdida de la población, por tanto, es tanto, mejor dicho, por el envejecimiento de los ciudadanos y también por la migración del mundo rural, de las nuevas generaciones, no se quedan en el campo, estudian en la universidad o bien hacen otras cuestiones y vienen al ámbito urbano. El futuro, la verdad, es que no es nada halagüeño, tenemos un problema muy serio, muy serio. Tenemos una necesidad de una verdadera política poblacional y aquí es donde puede entrar el sector agroalimentario. Pero hay que tener en cuenta una cosa, el cambio a la verdadera política poblacional no es de hoy para mañana. Llevamos desde los años 60 promoviendo el trasvase del mundo rural a las ciudades. El momento en el que muchísima gente se viene a las ciudades para mejorar su calidad de vida. Y no se puede retornar toda esa gente o hacer que las personas vuelvan al campo rural de una forma rápida, sino que tiene que ser una especie de concienciación general de la población y, por supuesto, la creación de riqueza y de valor y el ámbito empresarial y de emprendedurismo dentro del ámbito rural. La agricultura es una de las realidades que sirven para revertir esta población y el abandono del mundo rural y nos lo ha demostrado la pandemia. Ha sido uno de los factores, de los sectores esenciales que sin él no podíamos haber supervivido y sobrevivido. El progreso del medio rural solo puede alcanzarse con una agricultura como eje de la actividad económica. Si bien esta evolución del sector agrario tiene que favorecer el crecimiento de nuevas actividades industriales y de servicios, muy ligadas también a la digitalización y a todo el ámbito que existe en estos momentos que viene a través de los fondos europeos y que tenemos un cambio de mentalidad completa. La industria agroalimentaria es determinante pues, para acrecentar la actividad económica y poblacional en el ámbito rural y tenemos que ser conscientes de dos realidades. Primero, la importancia de esta industria para vertebrar el territorio, logrando tener empresas pegadas al terreno que no tengan que internacionalizarse de esa forma, dando valor a los productos de la zona, que muchas veces no nos creemos que tenemos unos productos de altísima calidad que generen, por supuesto, puestos de trabajo que van a generar mismos servicios y industrias colaterales y comercios dentro de lo que es el ámbito rural y que estén unidas al turismo, generando evidentemente ingresos alternativos. Y otra de las realidades es la importancia de la innovación dentro de la industria agroalimentaria para mejorar su competitividad. Los gustos de los consumidores a nivel mundial cambian, se adaptan y tenemos que innovar constantemente para adaptarlo a esos gustos de consumidores. En la crisis del año 2007-2008 es cuando empezamos a darnos cuenta que nuestro mundo no solamente era Castilla y León, España o Europa, sino que nuestros clientes estaban en todo el mundo y en todos los continentes. Y es cuando empezamos a ver un poco una realidad de que tenemos que vender y tenemos que hacer realidad nuestros ingresos, nuestros beneficios empresariales fuera de lo que es Europa y dentro de lo que es el resto del mundo. En materia de población, es del todo necesario fomentar el relevo generacional. Es una palabra que a lo mejor ya está muy manida, pero es importante, porque los jóvenes vienen a las ciudades y no se quedan en el campo. Y tenemos que de alguna forma hacerles herederos del patrimonio y de las actividades de las generaciones anteriores, de sus padres y de sus abuelos. Hay que apoyar a los jóvenes agricultores y ganaderos y tiene que haber políticas institucionales, evidentemente, que fomenten, preserven y que mimen de alguna forma a estos jóvenes haciéndoles que su vida dentro del ámbito rural y con su productividad dentro de las empresas del ámbito rural, pues sea primero rentable y que sea satisfactoria y de alta calidad para ellos y para los hijos que pudieran tener en el futuro. Además, hay que lograr una actividad agraria rentable, como decíamos, fomentar una agricultura competitiva y productiva y hay que transformar obligatoriamente la mayor parte de cultivos de secano en regadío. Hay que modernizar también los regadíos obsoletos,
que hacen una pérdida completa y una ineficiencia medioambiental en el coste medioambiental por pérdida del agua. Por tanto, tenemos unos retos muy importantes que hacer, tenemos que complementar muchísimas de las ideas y también tenemos que concienciarnos de que esto hay que hacerlo sin pausa, de una forma tranquila, pero hay que hacerlo y no hay vuelta de hoja. Y también es importante mejorar la gobernanza de las cooperativas. ¿Por qué? Porque necesitamos ganar tamaño, somos muy pequeños y al final no tenemos una visión comercial o distribuidora de un ámbito global, ¿no? De los productos producidos y tenemos que ajustarnos a la internacionalización. Esto es la realidad que tenemos en estos momentos en Castilla y León. Y nos llegan los fondos europeos. Y los fondos europeos que nos dice nuestro gobierno autónomo llegarán, pensamos que van a llegar 5.000 millones a Castilla y León, que se van a vertebrar en muchos sectores, ¿no? Y uno de los sectores fundamentales es el sector agroalimentario, de la industria agroalimentaria, que va a ser también un impacto directo a la despoblación y contra el envejecimiento. Pero claro, para invertir estos fondos europeos necesitamos saber cómo estamos, cómo somos. Es muy importante poner los pies sobre la tierra, nunca mejor dicho, en estos momentos sobre este observatorio que estamos hablando de agroalimentario. Tenemos que saber nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades y nuestras amenazas, y sobre todo las oportunidades que tenemos para la inversión en estos fondos europeos. Y fortalezas tenemos muchas. Podríamos decir aquí muchísimas, pero por ejemplo es un sector estratégico, en este momento se ha visto con la COVID, es un sector en el que se puede generar mucha cantidad de empleo, un motor económico de las zonas y de las regiones. Es una sinergia con otros sectores económicos como gastronomía, turismo, culturas tecnológicas. Tiene tecnologías limpias y seguras, por tanto está dentro de lo que es el ámbito medioambiental que impacta también en los fondos europeos y tiene un alto potencial de producción agrícola. Y otra cosa, tenemos unos altos productos de calidad. Podríamos hablar, fíjense, de unos productos premium, lo que en estos momentos sería demandado y muy querido en el resto de países del mundo. Tenemos una calidad excepcional en todos los productos que nosotros fabricamos, vinos, quesos, hortalizas, todo, absolutamente todo lo que tenemos y lo que hacemos son de una alta calidad. Primero, por el mimo con el que se hacen, después porque no dejan de ser explotaciones muy reducidas en las cuales se hace todo lo que es la compensación y la coordinación con el medio ambiente y nuestros productos salen de lo mejor que puede existir en estos momentos, ¿no? Y también hay una cosa positiva, que aun viniendo mal dadas los momentos, como ha sido el COVID, tenemos una balanza comercial positiva. Por tanto, empezamos a tener una vocación exportadora. Y esto es importante porque la mentalidad va cambiando y nos puede hacer que esto sea el inicio pues, de un proyecto muy importante agroalimentario en Castilla y León. Pero tenemos debilidades y es importante saber que esas debilidades pueden parar el éxito de estos fondos europeos y tenemos que lidiarlas de alguna forma. En primer lugar, la automatización tan grande que decíamos anteriormente de las empresas. El 99% son pequeñas y medianas empresas. Se sustentan fundamentalmente por explotaciones agrícolas y ganaderas muy familiares, muy pequeñas. Hay muy bajos márgenes comerciales que hacen que las generaciones futuras pues no se queden, no les es rentable estar, ¿de acuerdo? Y existe una productividad por debajo de la Unión Europea, por tanto tenemos que intentar ser más productivos, más eficientes y ganar más dinero por lo que estamos haciendo. También no existe una actividad muy potente de investigación y desarrollo en las fases del proceso productivo y existe un escaso poder negociador de los productores de materia prima debido a su reducido tamaño. Hay poca mentalidad empresarial, las explotaciones hay que organizarlas y coordinarlas de una forma empresaria, con mentalidad empresarial, y hay un déficit a la hora de analizar y estudiar los gustos y hábitos de los consumidores, de los nuevos consumidores. El mundo ha cambiado, la COVID ha hecho cambiar mucho más la forma de pensar de los consumidores a nivel mundial y tenemos que adaptarnos a lo que ellos demandan, no a lo que nosotros estamos produciendo, por mucho que consideremos que es lo mejor en estos momentos. La industria castellano-leonesa, la agroalimentaria, necesita mejorar y necesita venderse mejor. En definitiva, no nos sabemos vender todo lo que tendríamos o lo que tendríamos que hacer con respecto a nuestros productos y a nuestros procesos. Existen amenazas que también tenemos que tener en cuenta a la hora de los fondos europeos.
Lo hemos dicho, la problemática poblacional en la región, envejecimiento y disminución de la población, tenemos que intentar atacar esto y un control excesivo de los mercados agroalimentarios por parte de la gran distribución. Los productores se sienten de alguna forma asfixiados y por tanto no motivados a la hora de producir, porque al final no llegan al consumidor final. Hay unos distribuidores entre medias y hay que hacer unas relaciones estables entre el productor, el distribuidor y el consumidor. Las oportunidades que tenemos para cuando nos lleguen estos fondos pues son también importantes, ¿no? En materia de población, intentar el relevo generacional, eso es importante porque hacemos que paramos el envejecimiento y creamos actividad económica, potenciar, por tanto, el desarrollo rural. Es necesario que estos fondos logren una actividad agraria rentable por sí misma y que logre que los precios garanticen el costo de la producción y que el productor gane el dinero para poder vivir con calidad tanto él como sus futuras generaciones. Hay que fomentar, y esto es uno de los objetivos de los fondos europeos, una agricultura competitiva y productiva, pues como hemos dicho, transformar los cultivos de secano en regadío, modernizar, por supuesto, los regadíos obsoletos, apostar por el medio ambiente, pero esto ya es una de las líneas básicas de los fondos europeos, y apostar por la diversificación de la producción, ¿no? Agroganadera. Esto con respecto a los retos de la agricultura y ganadería, pero si miramos las oportunidades que tiene la industria agroalimentaria, pues también son importantes. Y tenemos que pensar que el 85% de los alimentos en su mayoría son procesados, ¿no? Es decir, llegan al consumidor gracias a la industria transformadora. Se necesita una I+D+I, una investigación y desarrollo e innovación en la agroalimentación y que sea disruptiva. Y ahora tenemos un cambio de gustos de consumidores, una mentalidad del consumidor y de la población del ciudadano a nivel mundial que ha hecho que haya un antes y un después de la pandemia. No vamos a pensar de la misma forma y por tanto tenemos que adaptarnos a esas formas de pensamiento. Es importante también que la cadena de valor sea unas relaciones estables. ¿Qué significa esto? Pues que el productor, como decíamos antes, el industrial transformador y la distribución, todo el mundo gane, todo el mundo esté coordinado. No podemos, al final, que la distribución coordine a la industria y al productor, sino que tiene que haber un diálogo, podríamos llamar así, un diálogo empresarial y social dentro de lo que es esta cadena de valor. Dar respuesta, por tanto, a los hábitos de vida y el consumo y una mayor internacionalización. Conclusiones a todo lo que estamos diciendo. Pues lo primero que hemos visto en el observatorio y como visión también del año 2021 y para el año 2022, en primer lugar, el año 2020 ha sido marcado por una crisis sanitaria que ha provocado una crisis económica y social. Mientras los datos confirman la cara histórica del Producto Interior Bruto de España, pues es que el sector agroalimentario ha crecido, pero ha crecido porque es un modelo de subsistencia, ¿no? Nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el campo y la industria agroalimentaria. El sector agroalimentario es uno de los menos afectados por la crisis, como hemos dicho, menos destrucción de empleo, por tanto, ha tenido, menos ERTES han tenido que llevarse a cabo y, por tanto, menos coste social dentro de lo que es el Estado. El sector agroalimentario, como servicio esencial que ha sido determinante para subsistir la población y ha constatado no solo su carácter estratégico, sino una importante proyección de futuro. Y tenemos que aprovecharnos de ello, porque la materia prima la tenemos, la forma de hacer las cosas, el castellano leonés es un parco pero muy trabajador, y lo que tenemos que hacer es creernos fundamentalmente lo que estamos haciendo. Se ha producido una gran agilidad y calidad de adaptación y un elevado nivel de colaboración entre organizaciones y entre productores y distribuidores. Esa cadena de valor que en su momento no había una relación estable, en estos momentos de pandemia, el año pasado, ha sido una coordinación completa. Lo que sugerimos es que esa coordinación y esa estabilización que existe de las relaciones pues siga existiéndolo a lo largo de estos años. La COVID-19 ha originado como consecuencias económicas primero un cambio en la mentalidad del consumidor, decíamos, el teletrabajo o la recuperación del hábito de cocinar en casa, de hacer más tiempo en las casas, ha producido unos incrementos en el consumo del hogar, un consumo e-commerce o unas exportaciones de alta calidad de productos. Y los fondos europeos, los que nos van a llegar, los que, si Dios quiere, llegarán este año en parte y entre el año 2022 y 2023 el resto, pues son un papel relevante a la hora de beneficiarse de ayudas europeas para poder potenciar algo que es una gran riqueza, un gran potencial y una gran realidad dentro de lo que es Castilla y León, que es el ámbito agroalimentario. Tendremos con ello que transformar y digitalizar
la cadena logística del sistema agroalimentario, y ahí tenemos que poner de parte un poco todos, y la conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad. Tenemos una región muy rica en medio ambiente, biodiversidad, y tenemos no solamente que preservarlo, sino que potenciarlo y hacérselo ver al resto la riqueza que tenemos. Para lograr estas situaciones que transforman la realidad del sector agroalimentario, es necesario un cambio de mentalidad. Y es importante que los fondos europeos incentiven la formación del ciudadano, del empresario, ¿de acuerdo? Y de las instituciones, la información de lo que estamos haciendo, de lo que debemos de hacer y de lo que tenemos que proyectar en un futuro a las nuevas generaciones, el diálogo en todos los aspectos, empresarial, institucional, del gobierno autónomo, evidentemente, y de los ciudadanos, y la colaboración de las administraciones públicas en todo momento. Tenemos 17 administraciones públicas que tienen que colaborar constantemente con el gobierno de la nación y con la Unión Europea, fundamentalmente, porque es nuestra ayuda en este sector. Asimismo, es necesario que los fondos europeos sean gestionados de una forma eficiente y eficaz, y muchas veces queda la duda de si esto va a ocurrir, o por lo menos el ciudadano tiene esa sensación de si se van a hacer las cosas bien, que en principio pues entendemos que se van a hacer las cosas bien. Lo que sí que es cierto es que siempre tiene que haber errores, ¿no? O no deberían ser los mínimos, pero ocurren errores porque, a Dios gracias, somos humanos en este caso, ¿no? Tendríamos que traer una cobertura de Internet en el ámbito rural. No existe en el ámbito rural una cobertura completa de Internet, por tanto no podemos decir que tenemos que proyectar el ámbito rural si no estamos metidos en lo que es la actualidad, en este momento lo que nos demanda el ciudadano rural, en lo que nos manda la empresa y los que nos mandan, evidentemente, el emprendedor. Necesita estar conectado con el mundo, y para estar conectado con el mundo necesitamos tener cobertura de Internet, y es prioritario. Si no, el emprendedor, la persona o las nuevas generaciones, pues no se quedan, no tienen las herramientas para poder potenciar su negocio. La sostenibilidad ambiental, evidentemente, reduciendo el consumo de recursos y de energía. La sostenibilidad económica de la cadena alimentaria, decíamos anteriormente, productores, agricultores y ganaderos tienen que tener también sus ganancias y su rentabilidad para poder subsistir y poder mejorar y hacer atractivo esa parte de la producción. Apostar por la economía circular e impulsar definitivamente la digitalización que tanto van a traer los fondos europeos. Para afrontar todo esto tenemos 4 asignaturas pendientes, por resumir. El relevo generacional, que lo hemos ido diciendo a lo largo de esta exposición. La inclusión de la mujer en el mundo rural, aunque sí que es cierto que la mujer ha sido determinante del mundo rural, no se le ha dado ni la preponderancia ni el valor que tenía, y tiene que tener su sitio en estos momentos. Y, por supuesto, su capacidad que esté al 100% desarrollada es importantísimo. La formación tecnológica y el desperdicio alimentario. En definitiva, tenemos un sector agroalimentario muy fuerte y consolidado, y es una realidad, los datos lo dicen, y cuando vienen mal dadas es lo que perdura y lo que se potencia. Por lo que es necesario plantearse de una forma seria, primero, qué sector agroalimentario queremos, al objeto pues, de aprovechar que esta vuelta a la normalidad que vamos a tener, ¿no? Después de la crisis sanitaria y económica, pues rentabilicen el máximo posible, primero, los fondos europeos que van a venir, que no se pierdan, que no se desvirtúen, que potenciemos algo que nos tenemos que creer a nosotros mismos, que tenemos un potencial enorme, somos premium en el sector agroalimentario y la industria agroalimentaria, somos premium a nivel internacional, a nivel del mundo. Tenemos que, además, hacer cambiar todo el sistema que tenemos poco a poco, tampoco hay que hacerlo de la noche a la mañana. Tenemos que digitalizarnos, innovar, adaptarnos a los nuevos gustos, tenemos que abrir nuestra mentalidad al mundo exterior, y tenemos fundamentalmente que estar orgullosos de pertenecer a Castilla y León por ser una de las comunidades más ricas en el ámbito agroalimentario, y también tenemos que estar orgullosos de la forma de ser que tenemos el castellano-leonés, que somos parcos, serios, sí que es verdad, pero somos personas trabajadoras que seguro que bien dirigidos y bien llevados pues podemos solventar todo esto y hacer que nuestros hijos, sobre todo los hijos de agricultores, productores, transformadores, puedan perdurar en el ámbito rural y hacer que crezca el ámbito rural en Castilla y León y no desaparezca. Pues nada más, muchísimas gracias por escucharme y ver las conclusiones que hemos tenido en un año muy complejo, que nos ha trastocado a todos porque los datos son de alguna forma insostenibles, ¿no? Ha habido un parón que ha trastocado todo, y la verdad es que da gusto
ver cómo el sector agroalimentario se ha potenciado y también el sector exportador, ¿no? Fundamentalmente en el ámbito agroalimentario, que no todo ha sido hacia abajo, la caída de la curva hacia abajo, sino que también hay curva hacia arriba. Pues nada, estoy a disposición de sus preguntas para lo que necesiten. Primero, sobre los datos, hablabas de que un incremento de casi 4,5% de las exportaciones del sector agroalimentario. Como habían caído en otros sectores, ¿cómo queda en cuanto a peso global en las exportaciones de Castilla y León? Ahora, supongo que habrá ganado terreno. ¿Cuál es el peso del sector agroalimentario dentro del total de exportaciones de Castilla y León? Deduzco que ha ganado terreno porque ha aumentado, mientras que otros sectores han caído. Sí. No ha aumentado porque otros sectores hayan caído. Ha aumentado por sí mismo. Que ha aumentado un 4. Lo que sí que es cierto es que las exportaciones han disminuido, aunque seguimos teniendo un saldo comercial positivo. Castilla y León sigue vendiendo más que importa, por tanto seguimos teniendo un superávit de exportaciones. Uno de los factores más importantes de las sectores más importantes es el automovilístico. El automovilístico sigue exportando, ¿de acuerdo? Aunque ha habido un receso durante unos meses, sigue siendo el motor de la economía castellana. Y después está la industria química también y fundamentalmente servicios, ¿de acuerdo? Pero en la industria agroalimentaria la ventaja que ha tenido es que no ha bajado, es que se ha potenciado, es digamos, el factor determinante que ha habido en todos los sectores. Todos los sectores han bajado excepto él. No es que se haya posicionado más, su posición lo tiene, ¿de acuerdo? Lo único que sí que es cierto es que ha habido más demanda de alimentos, eso está claro. Ha habido más concienciación por parte del ciudadano mundial de que necesitaba consumir más y cuando el que tiene dinero el consumir más caro, evidentemente porque nuestros productos no son baratos cuando salen fuera al exterior, son productos premium, son productos que se demandan en ciertos círculos y en ciertos países, en ciertos momentos y ciertas personas que van a pagar dinero. O sea, no estamos hablando de un mercadillo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de sitios muy consolidados y muy premium. Es un sector que se ha incrementado, los demás han caído, pero no sigue siendo el sector determinante en el peso de las exportaciones de Castilla y León porque falta mucho. Para eso necesitamos fomentar y consolidar el sector agroalimentario y potenciarlo de la forma que tenemos que potenciar. Los fondos europeos son importantes. Primero, para transformar. Es importante transformar. O sea, hacer que lo que tenemos ahora se transforme en algo del siglo XXI. ¿Vale? El producto lo tenemos y la tierra la tenemos que no se puede deslocalizar. Es lo más importante que tenemos. Una vez que nos hayamos transformado, tanto productores como industriales como consumidores, en el siglo XXI, es potencial. Y si es de Castilla y León, al final nuestras exportaciones, más del 50% son agroalimentario, estaría genial. Porque no nos lo puede llevar nadie. No puede decir, no, es que ahora nos llevamos la empresa, no, es que la tierra está ahí. Entonces tendríamos que potenciar eso. Y ahora nos esperéis un dato de que has dicho, si fuera un 50%, fantástico. Las exportaciones. Sí. ¿Ahora cuánto es el agroalimentario de las exportaciones el año pasado? Pues creo que era el 4 y pico por ciento. Ese es el incremento que me has dicho, ¿no? El incremento. Se ha incrementado 4. Pues luego, tengo el dato, pero no lo tengo aquí. Lo tenéis ahí en el informe adjuntivo, lo tenéis, pero nada. Sí. Y después has destacado un incremento del 85% en las exportaciones a China, que es el tercer país. Sí. Pero has hablado de burbuja, no sé si con lo peyorativo de burbuja, no sé si las exportaciones a China no son tan de productos premiums, es más carne, no sé si es carne de cerdo o qué, de otros países. El problema de China... Antes se planteaba siempre que había que abrir, sobre todo ir a Asia. No sé si ahora ya vamos demasiado a Asia, hay que mirar otras cosas. Hay que mirar otros continentes. ¿Qué has dicho? Hay burbuja con Tenemos una burbuja por lo siguiente. Muchas de las cosas que nosotros estamos en el tema agroalimentario no hay problema. Estamos hablando del sector agroalimentario. Pero en otros sectores que no es el agroalimentario, vamos a meter una pequeña cuña en el tema, compramos mucho China para poder transformarlo aquí, fabricar y poder vender. Entonces es una pequeña burbuja. Estamos ahí haciendo una dependencia muy grande con China en todos los aspectos. Y de hecho la Unión Europea se ha dado cuenta en esta crisis que necesitamos no deslocalizar nuestras empresas. Tenemos que otra vez atraer aquí nuestra producción y hacer que Europa sea productora, no solamente vendedora de productos, ¿de acuerdo? Entonces es una pequeña burbuja que está ahí, ¿no? Pero también en la industria agroalimentaria hay muchas cosas que van y vienen, ¿no? No tanto, pero sí que es cierto. Entonces tenemos que hacer, la gran importancia de la industria agroalimentaria es que tenemos nuestra propia producción y no podemos deslocalizar, no la podemos llevar a China para hacer, ¿de acuerdo? Entonces esa es la gran ventaja que tiene el sector agroalimentario con respecto a otros sectores. Pero China es una burbuja en el resto de sectores generales, ¿de acuerdo? Porque al final se ha deslocalizado demasiado todo
para China y puede haber un problema muy serio. Pero entonces, en el caso del agroalimentario, Sí. no lo planteabas como burbuja, No. estaba hinchando demasiado. Decía la burbuja con respecto a la generalidad. Entonces, en China consideráis que en agroalimentario se está haciendo bien, y es un mercado que esos está bien. productos premium tienen calidad, o hay que llevar los productos premium a otros Vamos a ver. Es importante que la industria, todos los sectores que estamos hablando, se mentalicen de que no solamente tenemos Europa para exportar, que tenemos el mundo. Entonces nosotros estamos concentrándonos en Europa, nuestro alto nivel de exportaciones, y después lo hacemos al resto del mundo, pero uno de los países más importantes es China. Pero es más, es que tenemos Iberoamérica, es que tenemos Australia, es que tenemos muchísimos sitios donde nuestros productos se compran y se pagan. Llegan y se pagan porque hay un mercado específico para venderlo. Y tenemos que abrirnos esa mentalidad y empezar a abrir y diversificar nuestras exportaciones. No solamente centrarnos. Porque cuando nosotros tuvimos la crisis de 2008-2009, nos empezamos a pensar de que teníamos que solventar la falta de demanda interna, evidentemente con el exterior. Y lo hicimos muy bien. España fue brillante dentro de la Unión Europea porque supo hacer ese carácter posco que tenemos, trabajador y de necesidades de poder superarnos a nosotros mismos, ahí se demostró en el 8-9. Pero ahora lo que tenemos que hacer es rentabilizar lo que tenemos. ¿Vale? No ganar para no desaparecer, sino rentabilizar. Y para rentabilizar tenemos que adaptarnos a todo lo que hay de usos de consumidor en el mundo, que cada país y cada continente es distinto, son discursos distintos, y tenemos que adaptar nuestro producto y nuestra industria, ¿de acuerdo?, a cada uno de los hábitos de cada uno de los países y de los continentes. Porque esa es nuestra forma de rentabilizar, crecer y de hacernos fuerte. Ese es gran reto que tenemos. Que los fondos europeos tienen que transformar todo nuestro sistema industrial y agroalimentario con miras a la exportación a nivel mundial. Porque tenemos muchísimas partes del mundo en las que todavía no hemos llegado y que seguro que en cuanto nuestros productos pisen su suelo, se pagan muy bien. Porque son productos, vuelvo a decirlos, aunque resulte un poco pesado, premium. Y tenemos que estar orgullosos de ellos, como decía, y creérnoslo. Porque son productos que cuando se prueban, ¿de acuerdo?, hay otros países que lo venden maravillosamente bien. ¿Por qué no vamos a hacerlo nosotros si tenemos la materia prima y el producto? Lo que tenemos es adaptarnos a la digitalización, adaptarnos a las nuevas tendencias de innovación que existen y adaptarnos a los gustos de los consumidores. Eso lo tenemos que hacer nosotros solos. Las instituciones son fundamentales, los gobiernos, pero también las asociaciones empresariales son fundamentales, porque son las que ayudan y las que asesoran realmente pues, a estos pequeños. Tenemos que darnos cuenta que todo lo que tenemos alrededor es pequeña y mediana empresa. El 98% son pymes dentro del ámbito agroalimentario y de la industria agroalimentaria. Hay muy pocos grandes. Y lo que tenemos que hacer o es concentrar, unir o hacer que se cambie esa mentalidad. Y es determinante, ¿eh? Porque si no, los fondos europeos no funcionan. Digamos, sobre el comportamiento del año pasado, sí. No sé si precisamente los productos premium, que igual son los que van más por canal hostelería, por ejemplo, sí. Por ejemplo los vinos. Sí. Pues los vinos más caros se venden más en hostelería, otros sí. Productos, igual les ha ido peor a esos productos en Castilla y León justo en el año de la pandemia, o no, claro. O la exportación ha ayudado. A ver, la exportación ha mejorado siempre a todos, pero siempre, evidentemente, hay productos, por ejemplo, que no se venden tan bien en un momento determinado como estamos hablando del global. Hemos particularizado por marcas, evidentemente, como puedes, tampoco, y por productos constantes. Lo que sí que es cierto es que la persona, daros cuenta que en la industria agroalimentaria, el producto agroalimentario se consume tanto fuera, en la hostelería, como en casa. Y claro, lo que se ha perdido en hostelería se ha potenciado en casa. Quizás con más valor, porque nos hemos cuidado más. Nos hemos cuidado nosotros mismos, no solamente detectar el ámbito social, que es muy importante, ¿no? Pero nos hemos cuidado y hemos visto que podíamos tener unos problemas a los 2 meses, que la población estaba muriendo y que teníamos que cuidarnos muy bien. Y eso hace así un cambio de mentalidad y en ese momento no te importa comprar y pagar productos premium de alta calidad y a mejor precio. Y puede hacerlo, evidentemente. Esa es la cuestión. Entonces, eso quizás haya sido determinante para que no haya caído. Y si aquí en alguna cosa ha sido puntual, ¿no? Pero se ha potenciado completamente. ¿Alguna pregunta de los asistentes online? Bien, simplemente daros las gracias, por supuesto. El próximo observatorio será a principios de julio, la primera quincena de julio, que será el observatorio económico del primer trimestre, pero hacemos las previsiones de 2021, de lo que queda y de 2022.
llegaremos incluso al 2023 porque con todo lo que ha habido alargamos nuestras previsiones, no podemos acercarlas ni a la cercanía o muy próximos porque no tenemos los datos suficientes. Entonces, lo que sí queremos será una rueda de prensa mixta, en el sentido de que las personas que quieran asistir aquí presencialmente, vamos a empezar ya a romper un por hielo, pues podéis asistir y las personas que queráis seguir por los medios audiovisuales, pues seguiréis. Muchísimas gracias por estar ahí, de verdad. Si no es por vosotros, si no es por los medios de comunicación, la información y las reflexiones y los pensamientos de los economistas pues no llega a la población y mucho menos a las instituciones.